El 14 de agosto de 1948, a las 9:32 de la mañana, un avión Beechcraft C-45, con el número de cola registrado en los archivos de la Administración Civil de Aeronáutica, sobrevolaba la cuenca de Chamberlain, en Idaho, a una altitud de 213 metros. En la bodega de carga, 8 cajas de madera de pino reforzado, de 61 por 46 por 30 centímetros, esperaban alineadas. Dentro, protegidos por compartimentos revestidos de ramas de sauce, se encontraban los protagonistas de una de las maniobras más insólitas de la historia biológica: castores vivos. Cada caja estaba sujeta a un paracaídas de nylon de 3 metros de diámetro, excedente del inventario de guerra del Departamento del Interior. El mecanismo, diseñado por el oficial Elmo Heter, utilizaba clips de resorte de acero inoxidable calibrados para una tensión precisa. Al tocar suelo, la caja debía abrirse automáticamente. Ese día, 7 cajas descendieron en un arco lento hacia el fondo del valle. La velocidad terminal se calculó en poco menos de 15 metros por segundo, un objetivo de ingeniería riguroso para garantizar la supervivencia. Según el informe oficial del Departamento de Pesca y Caza de Idaho de septiembre de 1948, el resultado fue asombroso. De los 76 castores lanzados ese verano, 75 llegaron al suelo con vida, una tasa de supervivencia del 98%. Solo un animal murió debido a que una fijación falló a 22 metros de altura. Los supervivientes no perdieron el tiempo. En menos de 2 semanas, los cuadernos de campo describían los primeros cortes frescos de madera y la aparición de una represa en el arroyo Lower Burr. 32 años después, el Congreso de los Estados Unidos selló 957.778 hectáreas alrededor de ellos, creando el área silvestre Frank Church River of No Return. Lo que comenzó como una respuesta burocrática a quejas por daños a la propiedad privada en la ciudad de McCall, se convirtió en el experimento de restauración ecológica más exitoso y menos intervenido del continente. Antes de este despliegue aéreo, trasladar castores era una pesadilla logística. Elmo Heter describió los traslados en mula como procesos arduos, prolongados, costosos y con una alta mortalidad. Cargar animales en alforjas de madera durante kilómetros de senderos escarpados a menudo terminaba con los ejemplares muertos por estrés o calor antes de llegar a su destino. El coste era prohibitivo. Trasladar un pequeño grupo por tierra superaba los $100 de la época, sin contar las horas de trabajo perdidas. El lanzamiento en paracaídas redujo el coste a $30 por cada 4 castores. La paradoja es absoluta. ¿Cómo es posible que un excedente de paracaídas de la Segunda Guerra Mundial y una serie de quejas administrativas por jardines inundados terminaran salvando una cuenca hidrográfica entera? El piloto John Miller capturó fotogramas de las cajas asentándose en la pradera mientras el polvo se levantaba tras el impacto. Esas imágenes, redescubiertas décadas después por Sharon Clarke en 2015, son el único registro visual de un momento en que la tecnología bélica se puso al servicio de la ingeniería natural. Lo que esos castores y sus descendientes construyeron durante los siguientes 77 años, mientras casi nadie miraba, es donde realmente comienza nuestra historia. Este no es solo un relato sobre animales cayendo del cielo. Es la crónica de cómo la naturaleza, cuando se le devuelve el control de los ciclos del agua, puede reparar en décadas lo que el ser humano destruyó en siglos. Mientras la ingeniería civil tradicional lucha contra las sequías y los incendios con infraestructuras de millones de dólares, estos 75 pioneros comenzaron a trabajar gratis, siguiendo un instinto que ha moldeado el paisaje norteamericano desde hace milenios. La cuenca de Chamberlain dejó de ser un valle seco y degradado para convertirse en una esponja hídrica masiva. La apuesta era arriesgada: confiar el futuro de un ecosistema a la improvisación técnica y a la autonomía biológica. Hoy, los datos demuestran que los castores fueron más astutos que cualquier planificador humano. No solo sobrevivieron a la caída, reconstruyeron un mundo que habíamos olvidado cómo funcionaba. Antes de que la fiebre de las pieles barriera a Norteamérica en los siglos XVIII y XIX, los valles y praderas de lo que hoy conocemos como Idaho presentaban una fisonomía radicalmente distinta a la actual. Las crónicas de los primeros exploradores y tramperos describen un paisaje que no estaba dominado por ríos rápidos y encajonados, sino por un tejido complejo de praderas inundadas y arroyos trenzados que se movían con una lentitud casi hipnótica.
Estos lugares no eran un accidente geográfico, eran el resultado de una obra de ingeniería incesante realizada por millones de castores. En aquel entonces, estos animales construían represas bajas que obligaban al agua a desbordarse sobre las llanuras de inundación, saturando el suelo y manteniendo los niveles freáticos altos incluso durante los veranos más implacables. Los diarios de la expedición de Peter Skin Ogden, en la década de 1820, mencionan valles donde el suelo era tan esponjoso que los caballos se hundían hasta las rodillas y donde los matorrales de sauces se extendían por kilómetros, alimentando una biodiversidad que hoy nos parecería legendaria. Las migraciones de salmones penetraban profundamente en el territorio, encontrando en los estanques de los castores refugios térmicos y guarderías de aguas tranquilas, donde los alevines podían crecer protegidos de las corrientes violentas del deshielo primaveral. Sin embargo, esta abundancia no era infinita. La degradación comenzó con una lógica de mercado implacable y sistémica. Entre 1700 y 1900, la demanda europea de sombreros de fieltro fabricados con piel de castor impulsó una de las mayores extracciones de recursos biológicos de la historia. No fue un acto de maldad deliberada, sino una cadena de decisiones económicas que parecían razonables en su momento. Para un trampero de la Compañía de la Bahía de Hudson, un castor no era un ingeniero ecosistémico, sino una moneda de cambio equivalente a $4 de la época. Las estimaciones científicas actuales sugieren que para el año 1900 quedaba menos de un castor por cada 1000 que habitaron originalmente la región. Al desaparecer los castores, la infraestructura viva que sostenía el oeste americano se desmoronó. Sin animales que repararan las represas, las estructuras cedieron ante las primeras tormentas. Los arroyos, que antes se expandían por el valle, comenzaron a concentrar toda su energía en canales estrechos, iniciando un proceso geológico conocido como incisión de cauces. El agua empezó a excavar el fondo del lecho, bajando el nivel del río varios metros por debajo de la pradera. Como si alguien hubiera quitado el tapón de una bañera, el agua subterránea que alimentaba las raíces de los sauces y álamos se drenó hacia esos nuevos canales profundos. Las consecuencias fueron silenciosas pero devastadoras. Las praderas que habían sido verdes durante todo el año se volvieron quebradizas y marrones en agosto. El suelo se compactó y aparecieron grietas de desecación. La capacidad de almacenamiento hídrico del paisaje se evaporó. El agua de lluvia, en lugar de ser absorbida como por una esponja y liberada lentamente durante los meses de sequía, ahora corría a toda velocidad hacia el mar, arrastrando consigo toneladas de sedimentos y nutrientes. Lo que los colonos y ganaderos encontraron en la cuenca de Chamberlain para la década de 1940 era un paisaje despojado de su capacidad de recuperación. El valle estaba, para efectos prácticos, hidrológicamente muerto. La pérdida de los castores significó la pérdida de servicios naturales vitales, la recarga de acuíferos, el control de la erosión y la regulación del flujo estacional. La resiliencia que los humedales aportan frente al clima árido del oeste se había esfumado. El punto de máxima crisis se alcanzó cuando los pocos castores que sobrevivieron buscaron refugio cerca de los asentamientos humanos en McCall, atraídos por los cultivos de regadío y las zanjas de drenaje, los únicos lugares donde aún quedaba agua y comida. Esto generó un conflicto directo. Las quejas que llegaban a los escritorios de Elmo Heather y del Departamento de Pesca y Caza hablaban de carreteras inundadas, canales de riego destruidos y postes de cercas derribados. En una carta fechada en 1945, un ranchero local expresaba su frustración. Los castores han vuelto a socavar el alcantarillado. Me ha costado un día entero de trabajo reparar el daño. La solución tradicional, atrapar a los animales y trasladarlos en mula hacia las montañas, era un fracaso logístico. La tasa de mortalidad en estos traslados por tierra era insostenible, y el presupuesto estatal no podía seguir el ritmo de las quejas. Se sentía como una trampa sin salida. Si los castores se quedaban cerca de la gente, eran una plaga. Si se intentaba llevarlos al interior, morían en el trayecto. Y si se dejaban las montañas sin ellos, el desierto seguiría avanzando. En 1948, el panorama en la cuenca de Chamberlain era el de un territorio exhausto, un vacío ecológico donde el ciclo del agua se había roto y nadie creía que pudiera repararse de forma económica o efectiva. Fue en este momento de desesperación técnica
cuando la mirada de Heather se desvió hacia los almacenes militares llenos de suministros sobrantes de una guerra que acababa de terminar. La solución a la crisis hídrica de Idaho no surgió en una exclusiva cumbre académica, sino en una oficina de correos y en los hangares de excedentes de guerra. Fue una alianza improbable entre la biología de campo y la logística militar, lo que cambió el destino de la cuenca de Chamberlain. Elmo Heather, un funcionario del Departamento de Pesca y Caza con mente de ingeniero, comprendió que el problema no era la falta de animales, sino la geografía. Los lugares que necesitaban desesperadamente a los castores eran inaccesibles para cualquier vehículo y mortales para las mulas de carga. Heather comenzó a dibujar en su cuaderno de campo un diseño que parecía sacado de una novela de ciencia ficción de la época, una caja de lanzamiento aéreo. El diseño final del cajón era una obra maestra de pragmatismo. Medía exactamente 61 centímetros de largo por 46 de ancho y 30 de profundidad. Las paredes eran de pino reforzado con esquinas de roble para soportar el impacto, y el interior estaba forrado con ramas de sauce para que el animal tuviera algo que roer y con lo que sentirse seguro durante el trayecto. Pero el verdadero secreto estaba en el mecanismo de apertura. Heather diseñó un sistema de clips de resorte de acero y cuerdas elásticas tensadas. Mientras la caja colgaba del paracaídas de 3 metros, la tensión mantenía las puertas cerradas. En el momento en que el peso desaparecía al tocar tierra, los resortes se activaban, liberando las puertas instantáneamente. Antes de arriesgar a la población principal, Heather necesitaba una prueba de concepto. Aquí entra en escena Jerónimo, un castor de mediana edad que se convirtió en el primer paracaidista no humano de la región. En julio de 1948, Jerónimo fue cargado en el prototipo y lanzado sobre la pista de aterrizaje de McCall. Las notas de Heather registran un momento de angustia. En uno de los saltos de prueba, a unos 22 metros de altura, una de las cuerdas falló y la caja se precipitó sin freno. Jerónimo sobrevivió al impacto inicial, pero el incidente obligó a rediseñar todo el sistema de sujeción, añadiendo clips de seguridad redundantes y reforzando las brillas de acero. Solo cuando Jerónimo realizó 3 descensos perfectos y salió de la caja caminando tranquilamente hacia el agua, Heather supo que estaban listos. El coste final se fijó en $30 por cada 4 animales, una fracción de los $100 que costaba el transporte terrestre, que además solía terminar con animales muertos por insolación. El 14 de agosto de 1948, el piloto John Miller despegó con la primera carga real. Las condiciones eran ideales, poco viento y una visibilidad absoluta sobre el basin. Los datos técnicos de los registros de vuelo muestran que los lanzamientos se realizaron en secuencias cronometradas para evitar colisiones en el aire. La sorpresa, sin embargo, no fue el aterrizaje, sino lo que ocurrió inmediatamente después. Los expertos de la época eran escépticos. Muchos argumentaban que los castores, desorientados y estresados por la caída, simplemente se dispersarían o serían devorados por depredadores antes de poder establecerse. La teoría académica decía que un castor necesita meses para adaptarse a un nuevo territorio. La naturaleza humilló a los teóricos. Las notas de campo de finales de agosto, apenas 14 días después del lanzamiento, documentan cortes de sauce frescos en el arroyo Lower Burr, pero el dato definitivo llegó el 12 de septiembre de 1948. Una serie de fotografías aéreas revelaron una anomalía visual en el lecho del arroyo, una línea oscura y perpendicular que no estaba allí un mes antes. Era una represa. En menos de 4 semanas, los castores no solo habían sobrevivido, sino que habían comenzado a terraformar el paisaje. Habían identificado el punto crítico de la cuenca y habían empezado a elevar el nivel del agua. Incluso ante estos hechos, el escepticismo persistía. Algunos sectores ganaderos temían que los castores robaran el agua de las zonas bajas. Sin embargo, los datos de los hidrólogos de campo mostraron lo contrario. Al retener el agua en las tierras altas durante la primavera, los castores estaban recargando los acuíferos que alimentaban los manantiales aguas abajo durante el verano. Lo que parecía un obstáculo para el flujo era en realidad un regulador de presión. El enemigo de los agricultores resultó ser su mejor aliado contra la sequía. Aquella alianza de 1948, nacida de la necesidad y de la tecnología militar sobrante, demostró que la mejor ingeniería para el clima no siempre requiere cemento, sino simplemente devolver a cada especie su lugar en la maquinaria del mundo. El experimento de Chamberlain dejó de ser una anécdota curiosa para convertirse en una lección de humildad científica.
A veces, el progreso consiste en dar un paso atrás y dejar que la evolución haga el trabajo pesado. El legado tangible de aquel experimento de 1948 no se midió solo en represas, sino en leyes que blindaron el futuro de la región. Los registros del Congreso de septiembre de 1980 muestran que la Ley de Áreas Silvestres del Centro de Idaho, firmada por el presidente Jimmy Carter, reservó oficialmente 957.778 hectáreas como el área silvestre River of No Return. Esta designación legal trazó una línea infranqueable alrededor de un vasto territorio sin carreteras, incluyendo la cuenca de Chamberlain, prohibiendo nuevas rutas, la tala comercial y el acceso mecanizado. 4 años después, el Congreso renombró el área en honor al senador Frank Church, cuya defensa de las cuencas hidrográficas intactas y las tierras públicas definió los límites finales de este santuario. Este estatus de protección absoluta protegió el trabajo de ingeniería de los castores de cualquier interferencia humana, pero también creó un desafío para la ciencia. Al prohibirse el acceso de vehículos y estaciones de investigación permanentes, el destino de los descendientes de aquellos 75 castores paracaidistas tuvo que desarrollarse fuera de la observación científica regular. Décadas más tarde, estudios revisados por pares, como la síntesis de 2021, realizada por el investigador Brazier y sus colegas, han cuantificado lo que Heter intuyó de forma empírica. Los castores son capaces de almacenar hasta el 0,3% del volumen total de una cuenca en sus complejos de estanques y humedales. Aplicado a la escala de Chamberlain durante 77 años, esto implica que los castores transformaron sectores críticos del valle en un mosaico de praderas húmedas que mantienen el flujo de agua incluso en los años más secos. Sin embargo, como advierte la doctora Jody Brandt de la Universidad Estatal de Boise, no existe una serie de datos continua para Chamberlain. La ciencia moderna ha tenido que trabajar a la inversa, reconstruyendo el impacto de los animales mediante fragmentos de cuadernos de campo, fotografías aéreas dispersas y, más recientemente, imágenes satelitales de alta resolución. En 2025, el mapeo detallado realizado por Wan y Maja estableció cómo estos complejos de castores estabilizan el almacenamiento hídrico en estados como Colorado y Wyoming. Pero la cuenca de Chamberlain sigue siendo el experimento fantasma, un caso de éxito que se sostiene más por la ausencia de daño humano que por una gestión activa. La verdadera magnitud de este éxito colateral se hizo evidente ante el fuego. El incendio de Sharps, en 2018, arrasó más de 26.000 hectáreas en las montañas Pioneer, dejando tras de sí un paisaje de cenizas. Pero entre las laderas carbonizadas, las cámaras satelitales y los drones de la doctora Brandt y Cindy Schmidt de la NASA capturaron algo asombroso, una cinta de color verde vibrante que serpenteaba a lo largo del arroyo Burr. Mientras el bosque circundante se consumía, los humedales creados por los castores actuaron como cortafuegos naturales. El suelo saturado y la vegetación hidrófila no solo sobrevivieron, sino que sirvieron de refugio para aves, anfibios y ciervos durante y después del desastre. El oasis del castor demostró ser la infraestructura de defensa más barata y resiliente contra el cambio climático. Sin embargo, la historia de Chamberlain no está exenta de sombras éticas y contradicciones que no podemos ignorar. En 1953, defensores del bienestar animal presentaron objeciones formales ante la administración, argumentando que el lanzamiento de animales desde 22 metros de altura sin seguimiento posterior representaba un riesgo innecesario de trauma fisiológico. Aunque el informe de Heter destacaba la supervivencia inmediata, no había datos sobre el estrés a largo plazo ni sobre la salud de los ejemplares tras el impacto. Hoy, las guías de restauración de castores del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos exigen contenedores acolchados con control climático y chequeos veterinarios constantes, estándares que en 1948 eran inexistentes. Además, existe el dilema del coste social. Lo que para un ecólogo es una pradera restaurada, para un ganadero local puede ser una zona de pasto perdida o una infraestructura de riego comprometida. El escepticismo de quienes viven de la tierra no es un error de juicio, sino una pregunta legítima sobre quién paga el precio de la restauración. En Escocia, por ejemplo, la reintroducción de apenas 11 castores requirió años de consultas públicas y marcos legales estrictos para resolver estos conflictos antes de soltar al primer animal.
Hoy, la NASA utiliza la herramienta de evaluación de restauración de castores, BRAT, para predecir dónde la actividad de estos animales podría mitigar sequías e incendios en todo el oeste americano. El modelo se alimenta de las lecciones aprendidas en lugares como la cuenca de Chamberlain, donde el abandono humano permitió que la naturaleza recuperara su propio ritmo. Aquella operación de 1948 fue una mezcla de audacia técnica, necesidad económica y una pizca de suerte biológica. Nos enseñó que restaurar no siempre significa construir algo nuevo, sino tener el valor de devolver lo que quitamos y luego, simplemente, apartarnos del camino. 77 años después, mientras los satélites confirman que el valle sigue verde bajo el humo de los incendios modernos, la cuenca de Chamberlain permanece como un testimonio silencioso de una verdad incómoda para nuestra era tecnológica. A veces, la herramienta de ingeniería más sofisticada del planeta no requiere microchips ni hormigón, sino solo un par de incisivos naranjas, una cola plana y el tiempo suficiente para volver a mojar la tierra. Los castores no están salvando el mundo, solo están haciendo lo que saben hacer. La naturaleza no necesita que la gestionemos, necesita que la dejemos trabajar.